Hola, hola, ¿cómo andan? Apaguen micrófonos, porfa. Apaguen micrófonos, prendan cámaras. Apaguen micrófonos, prendan cámaras. Se están terminando de unir las últimas personas. Hay 7 que no pueden entrar, no sé por qué. Bueno, ¿cómo andan? Claro, sin micrófono no me van a decir cómo andan. Listo. Chicos, espera que ultimando detalles técnicos. Escuchen, buenas tardes, estoy de viaje, dice. No sé si pudieron ver los videos. Adita, ¿cómo estás? Hola, Acá. Adita. Hola, Pedro. Tratando de entrar. Lío. Apagar el micrófono y volver a prender en todo caso. Ahí está. Ya. Bueno. Mi cámara. Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a grabar esto. Grabación en pausa. Recording in progress. Bueno, la última clase presencial quedó media trunca por el hecho de que justo en el último tramo vino el decano, qué sé yo, bueno, querían presentar sus propuestas, así que no le dimos un cierre. Con lo cual, ayer mandé 4 videos, no sé si lo pudieron ver, después lo ven los que no pudieron verlo, pero en principio la idea mía sería terminar, digamos, la bolilla 3. Espera que la estoy buscando. Terminar la bolilla 3. Bueno, no sé, les habilito en realidad a ustedes 5 minutos para ver si tienen alguna pregunta, si les surgió alguna cosa de lo visto hasta acá. Hoy queremos entrar muy fuerte con el tema de verificación de créditos. Estamos muy focalizados en el parcial. No sentimos que ustedes todavía estén leyendo. No creo que se hayan armado discusiones todavía en los grupos. Así que hoy quisiera avanzar con el tema de verificación de créditos, pero antes de eso les quiero escucharlo a 2 o 3 de ustedes que me hagan alguna devolución de los que escucharon el video o de alguno que tenga alguna duda respecto de lo dado en las unidades 1, 2 y 3. Me piden la palabra, si no tengo que pedirles yo a ustedes, ¿puede ser? ¿Quién arranca? Pedro, Marcos Montenegro dice que vio los videos pero que estaban cortados. ¿Sí? Ah, puede ser que por eso lo han podido mandar, Matías, porque yo cuando lo quise mandar me recortó. Por eso, viste que demoré.
y entonces se mandó solamente la primera parte, los 4 videos no debe servir para nada. Ya vamos a ver cómo lo... Déjame que lo chequeo de nuevo. No, seguro estoy, porque yo los quise mandar solo, te los quise mandar a vos y a la controla Almella y no pude porque WhatsApp solo me lo acorta, creo que 1 minuto y medio, 2. Así que por eso Bueno. debe ser que... Por eso te había pedido a vos, el Fabri, a ver si le podían hacer algo, pero bueno, lo vemos después en técnica, a ver cómo... Capaz que lo Dice que metemos en duran YouTube. 1 minuto 30. Claro, es lo que WhatsApp te permite, es lo que WhatsApp te permite. Bueno, de todas maneras, ¿alguien tiene alguna consulta respecto a lo que estuvimos viendo hasta ahora? Estamos todos medio apichullos con el tema del clima. Está más lindo para estar en la cama que para estar escuchando Derecho Concursal, para estar participando, pero no nos queda otra alternativa. Así que no sé, ¿alguien tiene alguna duda respecto a lo que estuvimos viendo hasta ahora? Pam. Sin dudas, Adita, quiere decir que estamos todos claros que podemos meter pata con el parcial. Vamos a apretar a fondo. Estamos viendo que los alumnos están filosos, así que vamos a tener que meter un buen parcial. Chicos, vamos a ver el tema de la verificación de los créditos. Siempre decimos que este es un tema crucial, este es uno de los temas candentes de toda la materia. Vos cuando hablas de derecho concursal visto desde la perspectiva de la sindicatura, tenés como 2 institutos que son los pilares de toda la materia, que es la verificación de los créditos y el régimen de privilegios. Del régimen de privilegios capaz que algo llegamos a decir ahora, pero lo estudiamos en profundidad en la parte de quiebra. En cambio, verificación de créditos, si bien lo estudiamos en las 2 partes, el régimen es muy parecido tanto en el concurso preventivo como en la quiebra, por eso hay 2 bolillas que se dedican prácticamente a lo mismo, y es el otro de los pilares fundamentales de la materia, toda vez que es la razón de ser de un síndico contador público en un concurso preventivo. Déjenme que busque una cosita. Acá estoy. Bueno, vamos a hacer una especie, ya que ustedes no me preguntan, pero yo igual voy a hacer una especie de unidad 1, unidad 2, tienen que saber bien la cesación de pagos, concepto, la teoría materialista, la intermedia y la amplia para el parcial. Bien, o sea, subrayen cesación de pagos, concepto y teorías. De la unidad 1. De la unidad 2, algo que no pudimos todavía decir, ahora solamente enunciamos, que si bien cualquier sujeto de derecho privado que no sean ni financieras ni compañías de seguros pueden solicitar la formación de su concurso preventivo, hay 2 cuestiones que hay que atender. Si es una persona física o una persona humana, como dice el nuevo código, no hay problema, se presenta a esa persona acreditando su personería, su personería, o sea, quién es esa persona, y solicita la formación de su concurso preventivo. Pedro Sánchez solicita la formación de su concurso preventivo, por ejemplo. Esa presentación, que sí o sí, como está hecha en sede judicial, la tiene que firmar junto con un abogado, todos los escritos judiciales tienen que ir acompañados con firma de abogado, salvo los que tienen que ver con el ejercicio de la sindicatura concursal. Ese escrito de presentación también puede ser hecho, y se da así en la mayoría de los casos, con un poder general para juicios o con un poder especial para juicios. Si es general, tiene que ser con una cláusula especial para solicitar la formación de concurso preventivo y continuar. Tienen que tener esas 2 previsiones el poder. Entonces, si es una persona física o una persona humana, no hay problema porque se presenta ella directamente con una patrocinio letrado o se presenta el abogado o la abogada con el poder respectivo. En cambio, ustedes vean en la bolilla 2 que habla del tema de la representación, ratificación de distintos supuestos. En cambio, si es una sociedad anónima o una sociedad comercial, una persona jurídica, un ente abstracto, un ente ideal, esa persona jurídica
tiene que ser representada por el órgano de gobierno. Ustedes saben que en una SA, el órgano de gobierno es el directorio, en una SRL, para poner las dos más clásicas, es la gerencia, es el órgano de gobierno, el que ejecuta todas las acciones cotidianas de la sociedad comercial. Y la ley te exige, eso tiene que ver con el punto 2 que dice representación y ratificación, la ley exige, toda vez que la presentación de un concurso preventivo es una antesala de una quiebra, la ley te exige que esa petición, esa expresión de voluntad del ente ideal, representada por el órgano de gobierno, sea ratificada en un plazo de 30 días por el órgano, la presentación es por el órgano administrativo y el órgano de gobierno es el que ratifica. O sea, el directorio, la gerencia es la que solicitan y la reunión de socios o la asamblea de socios es la que ratifica la presentación de concurso. ¿Por qué insisto? Porque si el concurso fracasa, puede terminar en quiebra, con lo cual la ley pide este requisito. O sea que acá estamos completando aspectos de índole estrictamente procesal que tienen que ver con la legitimación activa del sujeto que desea su concurso preventivo, cosa que no dijimos la vez pasada. También, que lo mencionamos muy someramente, que la ley de concurso de quiebra establece cuáles son los jueces competentes. Acuérdense ustedes que nosotros decíamos que todos los jueces tienen jurisdicción, o sea, tienen la capacidad de decir el derecho, pero no todos los jueces tienen competencia para todos los aspectos del derecho. Acuérdense que hablábamos de que el derecho es conflicto y que de algún modo todos los distintos conflictos que están como particionados en todo el Poder Judicial de todo el país para que los jueces puedan organizarse y resolver los conflictos por distintas razones. Entonces vos tenés competencia en razón de grado, en razón de la materia, en razón del territorio, no los queremos marear mucho con eso, pero sí quédense con esta idea gruesa. Nuestra ley de concursos determina que la competencia para que se resuelvan los concursos preventivos y las quiebras son los jueces ordinarios. Esto obedece a una clasificación muy genérica, que vos tenés jueces federales, jueces nacionales, que resuelven aspectos muy puntuales, vinculados con la cuestión federal, por llamarlo de algún modo, aunque sea tautológico lo que digo, y los jueces con competencia ordinaria, que son los jueces de cada provincia. Bueno, nuestra ley argentina dice que los jueces que atienden los concursos preventivos y las quiebras son los jueces ordinarios. Primera recontra definición. O sea que acá en Salta vos tenés un juzgado federal, que es el que está en la calle España, y tenés un juzgado ordinario, que es el que está al frente de nuestra casa de estudio, que es el Poder Judicial de la provincia de Salta. Bueno, los concursos se presentan en la ciudad de Salta en ese organismo que son los jueces con competencia ordinaria. En Salta, a su vez, vos tenés, Salta Capital, tenés jueces que se dividen en la materia laboral, administrativa, penal, civil y comercial, y también tenemos jueces especiales en concursos y quiebras, en sociedades también, son los mismos jueces. Eso es una particularidad que no la tienen todas las provincias, la tienen pocas provincias, y que tiene sus pros y sus contras, pero no importa, no estamos evaluando ahora eso, sino simplemente que ustedes estén informados de que en Salta Capital hay jueces especiales en concurso preventivo en quiebra, son 2 juzgados, el de primera instancia y el de segunda instancia, a cargo de Victoria Ambrosini, a cargo de Pablo Muñoz del otro, y ahí donde ustedes van a ejercer su función sindical el día de mañana. Luego, una vez que tenemos definida que es competencia ordinaria, que se da en la ciudad de Salta y por razón de la materia, la ley, y acá viene la dificultad para ustedes, te establece en el artículo 3 la competencia en razón del territorio. Bueno, quiere decir esto que vos no podés presentar un concurso en cualquier lugar del país. Vos tenés que presentar de acuerdo a reglas que establece el artículo 3 y que yo te digo por ahora 2 muy básicas, porque el artículo 3 es muy complejo, tampoco vamos a poner tanto énfasis en eso en los parciales, pero para que ustedes tengan una idea, las sociedades regularmente constituidas, el domicilio, el juez competente para atender el concurso de esa sociedad regularmente constituida es el que figura en el estatuto social. Si la sociedad se inscribe en Salta, entonces el juez
va a tener competencia territorial cuando la sociedad está inscripta o tiene domicilio en Salta. Luego, para las personas físicas y para las personas no regularmente constituidas, tómense esto como una regla muy, muy básica, se establece como competencia el lugar del establecimiento más importante. Cuando hubieren más de un lugar que no sea solo un lugar donde se maneje la administración, hubieran varias administraciones, varios lugares donde se maneja la administración, y sos persona física o sociedad no regularmente constituida, en el caso de persona física, la variante es que será juez competente el juez del domicilio. ¿No es cierto? Entendemos que sería el domicilio real. Y en cambio, en la sociedad no regularmente constituido, va a ser competente el juez donde funciona el establecimiento principal. Tomen esto como una regla muy gruesa, hay muchos detalles dentro del artículo 3, pero quédense a los que han venido a la clase y a los que están más o menos escuchando con esta idea general como para sortear rápidamente el artículo 3. Entonces, vuelvo. En la unidad 2 ya dijimos el tema que no nos habíamos expandido mucho, con quién es el sujeto, cómo es la presentación, es lo que acabo de decir, que la presenta el sujeto a través de sí mismo con letrado o con poder, y en el caso de sociedades, con el órgano administrativo y con la ratificación del órgano de gobierno. No se detengan en los otros casos de representación y ratificación de herederos y de sujetos domiciliados en el exterior, porque no vamos a tocar ese tema en los exámenes parciales y en general tampoco lo estamos abordando mucho, ni siquiera en los exámenes finales. Dicho esto, ahí sí nos quedamos con lo de la última clase, que vos tenés que tener en claro de la unidad 2 la petición de la apertura en concurso preventivo, y ahí sí vamos a ser muy finos en las preguntas. Queremos que ustedes entiendan que ustedes son contadores ya prácticamente y que toda la documentación que respalda el artículo 11 son documentos que elabora directa o indirectamente la parte contable de la empresa, el contador o la contadora, con lo cual en eso sí vamos a ir al detalle. En eso sí recomiendo que vayan a leer libros con contenido que desarrollen todo el artículo 11 in extenso, con problemas, con dificultades. ¿Qué pasa si no lo certifican del Consejo Profesional? ¿Qué pasa si no emite el dictamen el contador público? ¿Qué pasa si en vez de un dictamen hace una simple certificación? ¿Cuál es la diferencia entre dictamen y certificación? O sea, quédense, a los efectos de parcial, deténganse en lo que es la presentación, la petición del concurso preventivo. En cuanto a la resolución de apertura, ustedes fíjense que hay un contenido en el cual ahí se abre primero el inciso 1 que determina quién es el sujeto concursal, ¿no es cierto? Le declara el estatus de concursado a ese deudor, y luego establece como un sistema, como un proyecto de proceso en el cual se designan síndicos, se designan plazos para la verificación de créditos, para la presentación de los informes individuales, del informe general, hasta incluso, ya no se usa tanto en las resoluciones judiciales actuales, hasta incluso te prevé la posibilidad de que se fije ya el periodo de exclusividad o la audiencia informativa que está vinculada al periodo de exclusividad. Hoy por hoy, los jueces están haciendo simplemente la apertura, sacan cuáles son los datos del expediente para que los acreedores se presenten a verificar sus créditos y luego fijan algunas fechas mínimas que son las de verificación de crédito, la presentación de los libros, la presentación del dinero para el depósito de dinero para gasto de correspondencia. Estos tres incisos, creo que el 4, el 5 y el 8 del inciso 11, son muy importantes porque el incumplimiento de alguno de estos tres incisos implica el desistimiento, que es el último punto de la bolilla, el desistimiento tácito o el desistimiento sanción del concurso preventivo. Bueno, de ese artículo 14 de la resolución de apertura, más allá de que ustedes tienen que tener una idea general del contenido, a lo que nosotros nos vamos a detener también con mucha profundidad, con mucho detenimiento, es en los incisos 11 y 12 del artículo 14, que están referidos a los informes sindicales.
Acá ya tenemos los primeros informes que empieza a elaborar la sindicatura concursal y que es la razón de ser de un contador en el marco de un proceso o procedimiento judicial concursal. Estos dos informes, hay uno que tiene una mayor relevancia, que es el informe laboral. Ustedes, no lo dije en clase, pero si ya lo leyeron, fíjense que el inciso 8 del artículo 11 establece que el concursado deberá presentar una lista de acreedores laborales, ¿no es cierto?, y de deuda laboral, ¿verdad? La deuda laboral puede provenir de salario, puede provenir de indemnizaciones o de cualquier otro origen que tenga, pero básicamente son esas dos las que normalmente se producen. Entonces, el concursado tiene la obligación de denunciar cuáles son los créditos laborales conforme inciso 8 del artículo 11. Pero no solamente tiene obligación de denunciar, sino que además se acompaña, ese informe está acompañado con una certificación, no dictamen, del inciso 3 y el 5, sino con una certificación de contador público en el cual indica que esos son los acreedores laborales que surgen de la documentación contable de la empresa. O sea que ahí ya tenemos una primera presentación del problema laboral. Cuando se abre la sentencia, la resolución de apertura, se produce otro informe, que es el informe laboral. Ya no es el deudor quien voluntariamente, quien unilateralmente denuncia la deuda, sino que es un órgano imparcial, como es la sindicatura concursal, que en base a la documentación contable de la concursada, tiene un plazo, escuchen, de 10 días desde que asume el cargo, para elaborar su propio informe de deuda laboral. Entonces él tiene que recabar rápidamente, apenas asume la función del síndico, pide los libros, sobre todo los libros laborales de la empresa, y ahí hace su propio informe sobre la documentación que le es puesta a la vista. Ahí va a surgir, ya tenemos dos elementos, el denunciado por el deudor y el denunciado por la sindicatura. Sobre esa base, por eso este es el informe laboral, sobre esa base el juez dicta una resolución de pronto pago. Dicta una resolución diciendo a estos acreedores que surgen inmediatamente de la documentación contable de la empresa, no le hace falta solicitar verificación de créditos. Estos acreedores ya tienen verificado el crédito de oficio. Y ya vamos a ver qué pasa a los que no están incluidos en esta lista, porque ese es un tema de materia de hoy. Ese, de la bolilla anterior, este es un punto crucial. El tema de los informes laborales hechos por la sindicatura, qué plazos tiene, qué obligaciones tiene, sobre qué libros, sobre qué documentación contable se elabora, y qué finalidad tiene ese informe, que ya les estoy diciendo que está vinculado con el artículo 16, que es el pronto pago. Y luego hay otro informe también, que es un informe muy controvertido, si se quiere, que está referido en el artículo 14, inciso 12, que habla sobre la evolución de la empresa. Es como una visión, es muy tedioso ese inciso, se le pide mucho a la sindicatura y se le paga poco, esa es la verdad, porque se le pide que haga un informe mensual del estado de evolución de la empresa. O sea, todos los meses el síndico tiene que estar detrás del concursado para que el concursado le provea de información de actividades postconcursales destinados sobre todo a detectar si hay fondos líquidos disponibles. ¿Por qué esto? Por los créditos laborales. Porque ya vamos a ver con el 16, con el artículo 16, que los prontos pagos se pagan con fondos líquidos disponibles. Entonces, para saber si hay fondos líquidos disponibles, obviamente el concursado va a decir que nunca tiene fondos líquidos disponibles, se le pone en cabeza de la sindicatura la elaboración de este informe para que diga si hay dinero, si hay fondos líquidos disponibles que puedan ser aplicados a la cuestión laboral, a los créditos laborales, a los prontos pagos de origen laboral. Luego, este informe, si la sindicatura es prolija y lo va llevando mes a mes, obviamente que va a servir muchísimo al momento de elaborar el informe general, que es una etapa procesal muy
posterior, pero le va a servir muchísimo porque va a tener un contacto directo con la empresa de cómo está evolucionando la empresa y qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal. No porque la sindicatura puede interferir, esto también quiero que quede claro, no porque la sindicatura puede interferir en el desarrollo de la empresa, en la administración, apagate el micrófono, sino porque el síndico actúa siempre después, no va antes, no va concomitante, actúa después, va controlando qué es lo que hace el deudor, ¿no es cierto? Y le va pidiendo información. El síndico tiene que tener muchísimo contacto, pero no para sentarse a tomar café y hablar de bueyes perdidos, ¿no es cierto? Sino fundamentalmente, también lo puede hacer y no hay ningún problema, ¿no? No hay que tener tampoco prurito con que el síndico no puede hablar con el concursado, no puede hablar con el abogado, no, es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, no hay que tener cola de paja con ese tema, no necesariamente cuando uno se junta a hablar con un síndico, se junta a hablar de arreglos espurios, ¿no es cierto? Entonces, se puede juntar, puede hacer lo que quiera, pero sobre todo tiene que recabar información contable. Yo les recordaba a ustedes que Juan Carlos Nallín, un profesor hermoso que había acá en Salta de Derecho Concursal, él decía que muy gráficamente que la sindicatura es una lente de aumento de un juez. Un juez, ustedes piensen, es un abogado. Como tal, es una persona que tiene conocimientos limitados y tiene conocimientos nulos sobre la lectura de estados contables. Más allá de que la práctica te va haciendo que vos puedas tener alguna primera lectura o primera aproximación de cómo se lee un estado contable, nosotros mismos también lo tenemos después de tantos años, pero nunca va a ser lo que es un contador que puede detectar detalles muy finos de cómo se ha ido manejando la cosa o cómo se pueden haber ido ocultando bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la sindicatura funciona con esta lente de aumento y es la que va a ir proporcionando datos, volviendo al tema del informe del artículo 14, inciso 12, proporcionando datos para saber si se pagan los créditos laborales o no, pero también para saber cómo va el funcionamiento de la empresa de cara o con la mirada puesta en el informe general, que se realiza más adelante. Bueno, luego dos cositas más y necesito algún intercambio de opinión por parte de ustedes. La publicidad, ustedes fíjense que el programa dice contenido, publicidad. ¿Qué quiere decir esto? La publicidad es cómo se da a conocer la sentencia de apertura, porque la apertura modifica un estatus jurídico y hacen hacer cargas jurídicas que son nada más y nada menos que la de presentación de los acreedores en el concurso preventivo. Entonces la ley establece 3 sistemas de comunicación y hay uno que es muy importante para ustedes. Uno es que la publicidad se da a partir de los edictos. Ustedes acuérdense que el artículo 27 y 28 del inciso, creo que el 8 o el 5, del artículo 14, obliga, ¿no es cierto?, al concursado a publicar edictos. Ustedes fíjense, tómense el trabajo de investigar sobre boletines oficiales, tarea para la casa, investiguen edictos, porque capaz que viene una pregunta de este tema en el parcial, investiguen edictos donde se dé a conocer un concurso preventivo, una quiebra. Edictos nuevos, edictos viejos, no importa. Fíjense cómo son los edictos. No solamente lean el artículo 27 y 28, que es la forma en que la ley dice que la resolución de apertura se da a conocer a todos los acreedores, que hasta ahora el juez no sabe quiénes son, porque hasta ahora el juez tiene solamente la palabra del deudor, que dice, estos son mis acreedores, pero el deudor puede haber omitido voluntaria o involuntariamente a uno o a varios acreedores. De hecho, eso ocurre con muchísima frecuencia, y ya les voy a decir por qué. Entonces, para que teóricamente se entere todo el mundo, se ordena esta publicación de edicto y esta es una forma de hacer conocer que se ha dictado una sentencia de apertura de un concurso preventivo. Esa publicación de edicto, lean ustedes los artículos 27 y 28, es un sistema de publicación erga omnes, le llamemos así, o sea, para que todo el mundo no diga de que no se enteró que se abrió el concurso de fulano de su deudor. Ya no puede decir que no se enteró. El segundo sistema de publicitación de la sentencia de apertura es a través de la carta que establece la ley, el artículo 29, para que el síndico remita a los acreedores denunciados por el deudor
que tienen que venir a verificar sus créditos en el concurso preventivo, y ahí le indicará cuál es el número de expediente, cuál es la carátula, en qué juzgado está funcionando, y sobre todo en qué domicilio los va a recibir la sindicatura, porque el pedido de verificación tempestiva de crédito es un trámite, si bien es judicial, se hace fuera de los estrados del Poder Judicial, y ahí le va a fijar un plazo hasta el cual los acreedores pueden solicitar la verificación tempestiva de sus créditos. Entonces, el segundo sistema de publicidad es a través de una carta certificada que emiten los acreedores a los acreedores denunciados por el deudor y los que alguna sindicatura proactiva pueda detectar que no han sido denunciados, pero que pueden llegar a ser considerados acreedores concursales. Acá hago un paréntesis y espero no olvidarme el tercer sistema de comunicación, de publicidad, que es insistir en que los acreedores que están involucrados en el concurso preventivo son los acreedores de causa o título anterior a la presentación de la demanda o de la petición de concurso preventivo. Esa fecha es clave para poder saber si son un acreedor que tiene que participar en el concurso preventivo o directamente no participa en el concurso preventivo y tiene todas las acciones individuales que tiene cualquier hijo del vecino, digamos, cualquier administrado. Vuelvo entonces sobre el tercer sistema de publicidad, que es Ministerio Legis. ¿Viste? Ya ustedes leen el programa Ministerio Legis, como está en latín, ya no sabemos qué no. Lo decimos así en latín porque, no sé, tenemos algunos latinazgos, los abogados, yo por lo menos no sé nada de latín, pero hay algunos latinazgos que los tenemos muy incorporados. Uno de ellos es eso, Ministerio de la Ley, quiere decir que se notifica por nota en el juzgado. ¿Qué pasa? Son detalles tontos, si se quieren, pero son cruciales para no perderse dentro de un proceso judicial. En cualquier otro proceso judicial donde hay dos partes y un juez, las partes son iguales, digamos, y hay un juez que dirime la contienda, siempre la parte que quiere que el otro se entere de algo tiene la carga procesal de notificarle, de correrle vista, de correrle traslado. Y le dice, che, mirá, tenés que contestar esta vista. Che, mirá, te corre el plazo para que presentes nueva prueba. ¿Por qué? Porque en la no presentación o el no ejercicio de ese derecho procesal dentro de ese plazo hace caer ese derecho, ¿no es cierto?, dentro del proceso judicial. Entonces las notificaciones son por cédula, que es el otro sistema de comunicación que tenemos todos los abogados en todos los procesos. Notificación personal o por cédula, la van a leer en un montón de libros. ¿Qué quiere decir esto? Personal, vos vas al juzgado, pedí el expediente, ahora más complicado porque ahora es todo virtual, pedí el expediente y estás notificado a partir de que te muestran el expediente. Hoy, si vos estás presentado en un expediente, a partir de que sale la resolución judicial X, vos estás notificado por nota. Entonces, estás notificado en esta notificación que es por nota. Me enredé un poquito porque hay dos notificaciones. Una notificación que se hace por nota y una notificación que se hace personal o por cédula. Dejémosla esta de lado. Nos concentremos en la notificación por nota. La notificación por nota significa que, producida que fuera una resolución, automáticamente se entiende notificada con la publicidad de esa resolución. Como ahora es todo virtual, chicos, ustedes van a ser síndicos, espero que haya muchos síndicos el día de mañana, que salgan de acá, ustedes van a ser síndicos y los expedientes ya van a ser virtuales 100%. O sea, hoy ya no hay papeles. Hoy vos solamente presentás un papel si es que el juzgado te pide que vos exhibas un papel. Y vos vas, lo mostrás, qué sé yo, pero si no, todo es virtual en este momento. Entonces, la notificación Ministerio Legis significa que resuelta que fuera una resolución, sale y todos los acreedores, todos los interesados, deudor y síndicos están notificados por Ministerio de la Ley, por orden de la ley, llámenle una cosa así. En el plazo, a partir del día siguiente de que fue publicitada esa resolución. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Más allá que no se haya entendido muy bien, pero sí tienen que quedarte con esta idea, que si sos síndico, tenés que estar abriendo todo el tiempo el expediente. Hoy por hoy, los días de notificación por nota son los martes y jueves, si no me equivoco, siguen siendo lo mismo. Todos los martes y jueves vos te tenés que tomar el trabajo de abrir con tu clave el expediente
¿no es cierto? Y saber si se ha notificado de algo para saber si a vos te está empezando a correr un plazo o no. Ese es el tercer sistema de publicidad, ¿no es cierto?, de la resolución de apertura, que además dura para todo el proceso, el Ministerio de la Ley. Bueno, y finalmente el desistimiento tácito voluntario, que léanlo, no tiene mayor dificultad, pero eso sería una pequeña, un pantallazo de los 3 puntos fuertes que vamos a tomar en el parcial: cesación de pago, el tema de la petición de la apertura, resolución de apertura. Lo tienen que empezar a estudiar con bastante profundidad. Y ahora, como para que me dejen preparar un tecito, necesito alguna pregunta, algún comentario, algún agregado, algo que me hagan sentir que están escuchando, que estamos metidos en materia. Profe, una consulta por el tema de cédula. ¿Dónde? Acá. Sí, perdón. Decime. Acá. Disculpe, profe. Con el tema de cédula, sí o sí tiene que llegar con días de anticipación, digamos, no puede ser extemporáneo, digamos, le tienen que dar un plazo para que se presente el acreedor a verificar su crédito, me imagino. Sí. No ¿Cuál puede es la ser pregunta? No te la entiendo. Claro, en caso que, por ejemplo, le llegue justo el mismo día y a un determinado horario que él no puede presentarse, y ese día vence. No, está en el horno, porque, digamos, el proceso concursal no se para. No, en ningún momento se suspende, porque si no sería caótico. Imagínate, hay concursos que tienen 1000 acreedores. Sí, Pedro, creo que ha confundido la notificación con nota con el plazo para verificar los créditos. Porque la notificación con nota no se refiere al plazo para verificar los créditos. Sí, tienes razón. Te explico entonces. Sí, pero, okay. No, pero te lo explico, porque está bien por lo menos me hace sentir que nos estamos escuchando. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que yo te dije de las notificaciones para todos los trámites del proceso. Ahora, ¿cómo se entere el acreedor que se abrió un concurso preventivo? Tiene el sistema de publicación de edictos, que también es bastante... Ya hoy por hoy, esto también ha cambiado muchísimo en el sentido de quién lee el diario. Antes todo el mundo leía el diario, por lo menos los obituarios lo leían, y qué sé yo, lo único que leía siempre era la parte deportiva. Hace casi 10 años que no leo ningún tipo de periódico, pero vos leías los obituarios y leías los edictos. O sea, medianamente, ¿viste? Alguien leía, qué sé yo. Ahora nadie lee el diario. Con lo cual, la publicidad de la sentencia de apertura es muy relativa, y lo que vos estás planteando, tu nombre es Víctor, lo que vos estás planteando, Víctor, es bastante piola, porque ¿cómo hace el acreedor para enterarse? Si el acreedor está todos los días golpeándole la puerta al deudor, che, pagame, bueno, sí, ese se va a enterar. Ahora, imagínate una empresa que tiene relaciones comerciales con empresas, con empresas en Tucumán, en Rosario de Santa Fe, en Buenos Aires, y está concursada en Salta, o está concursada en Jujuy. ¿Cómo hace ese tipo para enterarse? Bueno, ahí viene un ejercicio, ahí comienza el ejercicio responsable de la sindicatura, porque la sindicatura tiene que, si bien la ley le exige que remita la carta del artículo 29, la carta a los acreedores, ¿no es cierto?, comunicándole que él ha sido denunciado como acreedor y que tiene un plazo, y a eso vos te referías capaz como la cédula, que tiene un plazo para verificar. El correo, vos viste cómo está el correo, hoy una carta de documento te demora una semana. Y los plazos son muy exiguos, sobre todo en esta primera parte, en este primer tramo, para que vos puedas verificar el crédito. Y la sanción es muy grave si no te presentás, ya va a ver cuál es, si no te presentás, verificar tempestivamente. Entonces, acá viene el ejercicio responsable de la sindicatura, en donde lo primero que tiene que hacer es agarrar todos los domicilios, chequear uno por uno y mandarlos, chequearlo con la documentación que tiene el mismo deudor. Los deudores, yo lo digo siempre, y esto no lo digo de mala manera, pero el comerciante es un tipo pícaro. Si el comerciante no es pícaro, no es buen comerciante, no le va a ir bien.
¿Qué quiero decir con esto? Que si el comerciante quiere ocultarte el domicilio, te pone mal el número del domicilio del acreedor ni se entera que vos te concursaste. Y si no se entera, no va a poder y no verifica tempestivamente, ya vamos a ver ahora eso, no va a poder participar en la negociación de la conformación de la mayoría. Y eso tiene una importancia económica tremenda, no participar. Que te apliquen, digamos, por homologación o por concordato, que te apliquen las mayorías obtenidas. Entonces, el ejercicio de una buena sindicatura es chequear el domicilio, pero también chequearlo, no con lo que denunció el propio deudor. Vos cuando releas o cuando leas el inciso 5 del artículo 11, vos fíjate que el deudor tiene que acompañar un legajo por acreedor indicando el monto, la causa, el privilegio, igual que el pedido de verificación, el domicilio del acreedor, el nombre completo del acreedor, acompañar todas las facturas donde ahí puede eventualmente haber domicilios, y ahí la sindicatura tiene que chequear esta primera parte, ¿no es cierto?, para saber si está mandando la carta para que le llegue lo más tempranamente posible y le permita al acreedor preparar el pedido de verificación de crédito. Entonces, tu pregunta por lo menos fue pertinente para hacer esa aclaración que esa notificación por cédula que vos le llamás en el caso del acreedor es una carta certificada que tiene que mandar el síndico, pero también puede hacer vía WhatsApp, pero también lo puede hacer vía correo electrónico, si se entera. O sea, el síndico tiene que ser, en algunos puntos, en muchos, proactivo. Yo entiendo que la remuneración es baja, todo lo demás es otra discusión. Vos te metiste en este barco, bueno, tenés que hacerlo como corresponde, y eso significa que tengas que ver cuál es el meollo del instituto que estás trabajando. En este caso, ¿cuál es el meollo? ¿Cuál es la sustancia? Que se entere a tiempo el acreedor. ¿Qué tenés que hacer? Procurar que se entere a tiempo. No pensar que si ya está, te enteraste por edicto, listo, la ley no me establece ninguna sanción, ya está. No. Tratá por todos los medios que le llegue esa carta al acreedor, y si no es por carta, por correo electrónico que el tipo pudo averiguar. Hoy con todo el tema de internet se facilitan muchas veces mucho las cosas para poder saber cuáles son los domicilios de las empresas. Se supone que si una empresa más o menos tiene que tener acreedores que tienen una visualización, digamos, por vía internet en algún lugar. ¿Qué otra preguntita? López Alejandra, dígame que está entendiendo algo. Hágame alguna pregunta. ¿Qué entendió? ¿Qué no entendió? Sí, entendí, profesor. Estoy siguiendo el programa. Está prolija. Sí, tengo Graciabile acá listo para leer. Bien. Y encima se consiguió el mamotreto. Tengo la ley comentada. ¿De quién? ¿De quién? De Graciabile. Bien. Y algo que a usted no le gusta, una guía de estudio. Bueno, no importa que no me guste a mí, pero si le sirve a usted para introducirse en la materia, está bien. Lo que sí o sí tiene que después ampliarlo. Así ya que ¿se lo compró Graciabile al manual? No, me lo prestaron una compañera que rindió. Bien. Escúcheme, defina en estos días con cuál de los dos va a leer, además de la guía. Defina cuál de los dos. Si la ley comentada o el manual, no ande con los dos. Ajá. Defina cuál de los dos, cuál introducción le gusta más y ahí sigue. Ok. Caterinuzzi, ¿cómo la ve usted hasta ahora? Ahí está. Caterinuzzi, ¿cómo andás? ¿Cómo la ves hasta ahora? ¿Qué impresión tenés? ¿Qué podés aportar? ¿Qué podés decirnos? Bueno, en mi caso me falta lectura, pero sí estoy entendiendo. Bien. ¿Qué estás entendiendo? Y lo que está explicando. Bueno, pero tirame una devolución. ¿Qué opinás vos? ¿Qué funciones tendrías vos como contadora de una empresa? A ver, tirame algo ahí. ¿Qué funciones crees vos que podría, hasta lo que venimos viendo, qué crees vos que tiene que hacer un contador, no un síndico, para asesorar a una empresa en la presentación del concurso? ¿Qué se te ocurre? No sé.
Tan. ¿Te gusta la parte privada o no? Más o menos. Más. No voy a ver eso, profe concursal. Gonzalo Díaz, ¿estás? ¿O estás, me pusiste ahí nomás y no? ¿Para qué? No sé cómo hago. Gonzalo Díaz. No sé para qué se conectan entonces. Pimentel Mariel. Habilitate el micrófono, Pimentel. A ver, hago 2 intentos más y si no, vamos a dormir todos. Milagro Sare. Hola, profe. Sí, estoy entendiendo. Muy bien. Contame, hasta ahí, ¿qué parte te genera alguna confusión? ¿Dónde estás, o estás entendiendo? Si estás entendiendo, ¿qué estás entendiendo? Por el momento voy bien. Cuando tenga dudas le pregunto. Bien, pero por lo menos me contestaste. ¿Qué estamos viendo ahora, más o menos, Milagro? ¿De qué estamos hablando ahora? Habilitate el micrófono nuevo. Estamos hablando de los 3 casos, en el caso de lo que es la publicidad. Pero sí estoy entendiendo, profe. Vamos Bueno, bien. escúchame, ¿estás leyendo algo o no? ¿Estás leyendo algún material? Me están matando. Por el momento, la ley y los apuntes de clase que tengo, que voy anotando ahora. Bueno, tratá de conseguirte un libro. Chicos, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Vamos, porque si no esto se torna medio aburridito. Tal vez yo quiero consultarle sobre ¿Claudia? número 2, la competencia judicial. ¿Cómo le da, profesor? Yo tengo Sí. una consulta. Dale. Sobre la unidad número 2, competencia judicial para el caso de las personas jurídicamente constituidas. Sí, básicamente el domicilio del estatuto. Vos sabés que en derecho societario, esto es una materia que también me das pie para decirte esto. Para que se entienda un poco, tenés que saber más o menos lo básico de derecho societario y tenés que saber derecho laboral. Estas 2 materias de derecho me parece que son importantes que ustedes las refresquen un poco. Bueno, en materia societaria, vos te acordarás que el estatuto social, vos te inscribís en el registro público del domicilio de la jurisdicción. En derecho societario, el domicilio no está constituido por la calle y el número. En derecho societario, el domicilio es la jurisdicción donde vos vas a hacer la inscripción. Entonces vos podés ser Salta Capital, y estar en el estatuto así, o Tartagal, o San Miguel de Tucumán. El domicilio es la jurisdicción donde vos como sociedad tenés que inscribir esta sociedad para que tenga entidad jurídica, para que sea un sujeto regularmente constituido y tenga todos los controles del Estado, que no son muchos, pero bueno, que tengan todos los controles de Estado de personería jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, la competencia de las sociedades regularmente constituidas es la que figura en el Estatuto Social. Bien. Vamos ahora, pasamos de bolilla y les digo lo siguiente. Vamos a ver hoy la unidad 4, determinación del pasivo, todas las preguntas que vayan surgiendo de lo que estamos viendo, chaten, que está la doctora Ayala ahí, estamos todos para ir resolviendo por ahí dudas puntuales, de eso se trata, que podamos tener esta dinámica, y vamos a tratar de resumir un poco esto, que es, vuelvo a repetir por cuarta o quinta vez, uno de los ejes de esta materia, que es la determinación del pasivo. Una vez abierto el concurso preventivo, lo que se busca es saber cuál es el pasivo concursal, no el pasivo concursal, es decir, aquel pasivo que se generó con anterioridad a la presentación de la petición de concurso preventivo.
Para eso la ley establece, no vamos a entrar en muchos detalles porque no veo que haya mucho feedback, pero para eso la ley establece como dos grandes sistemas. Ustedes fíjense que en el programa figuran 5 vías, puntos 1, 2, 3, 4, 5, régimen de privilegio, ya digo por qué está puesto ahí. De esas 5 vías hay 2 grandes regímenes. Uno, que es la verificación tempestiva de créditos. La verificación tempestiva de créditos es lo que es la verificación regular, la normal, sin la cual no podría continuar el concurso preventivo funcionando. Porque tal como su nombre lo indica, concurso viene de concurrir. Para que el proceso concursal continúe luego de la apertura, tienen que concurrir acreedores. Ustedes piensen que hasta que cuando el deudor pide la formación de su concurso preventivo, no sabemos quiénes son los acreedores a ciencia cierta, porque los acreedores, y acá viene una pequeña palabrita que es importante que ustedes la entiendan, porque la van a leer en todos los libros, los acreedores concursales, es decir, aquellos de causa o título anterior, se van a convertir en acreedores concurrentes, 2 palabritas, luego de pasado por algún tamiz o por alguna vía verificatoria. Vos podés sentir o creer que sos acreedor concursal, pero recién vas a ser concurrente cuando puedas conseguir convencerlo al juez que vos sos acreedor de ese deudor, de ese concursado. Entonces, abierto el concurso, se abre la segunda etapa, que es la verificación de créditos, pero si nadie se presenta a verificar, y ojo que esto ocurre, acá la Contora Ormella tiene algunos ejemplos de su participación en concursos chiquititos, donde por ahí a mí me ha tocado presentar un concurso preventivo y que no se te presente ningún acreedor. Si no se te presenta ningún acreedor, no puede continuar el concurso en modo anormal de conclusión del proceso, pero no puede seguir adelante en las etapas sucesivas. ¿No es cierto? Entonces, la verificación tempestiva no solamente es importante por eso, porque si no hay acreedores en esa etapa, no me importan los acreedores que surjan por continuación del trámite o por pronto pago, sino que además es importante, y esto es lo más saliente, es importante porque los acreedores que piden la verificación de su crédito vía tempestiva y que obtienen la declaración del juez de admisibilidad o de verificabilidad, son quienes participan en las negociaciones que se abrirán en el periodo de exclusividad, en donde ahí el deudor irá haciendo propuestas a los acreedores y le irá diciendo: te hago una quita, te hago una espera, te pago con maquinaria, te pago con acciones sociales de la empresa esta, te pago con obras, te pago con contratos proveyendo servicios, te pago con inmuebles de proyectos inmobiliarios que puedo llegar a desarrollar. O sea, la amplitud para hacer propuestas concordatarias es la legalidad. Se puede ofrecer cualquier cosa que esté en el comercio, ¿no es cierto? Las más comunes son siempre quita y espera. Pero, ¿qué pasa? Solamente participan en la negociación los acreedores que surgen de la resolución del artículo 36. Entonces, para ponerte 2 ejemplos, tenés una verificación tempestiva, ahora te digo las características más importantes de esta vía, y versus la verificación tardía, el que verifica tardíamente, es decir, después de vencido el plazo que surge de la resolución de apertura para que los acreedores pidan la verificación de su crédito, el que se presenta, a verificar tardíamente su crédito, tiene que estar a resulta de lo que acuerden el deudor y los acreedores. Él no participa en las negociaciones. Y no participar en las negociaciones, esto no es una cuestión meramente legal, sino una cuestión de orden práctico, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en la realidad, que a nosotros nos gusta siempre que ustedes se vayan con una visión de lo que ocurre en la realidad. Participar en una negociación puede ser obtener ventajas que no están necesariamente expresadas en el código, en el expediente, y que hasta incluso pueden estar prohibidas, como habíamos visto en los videitos estos que han sido truncos, que están prohibidas, que son hacer arreglos
con el acreedor por causa del título anterior es una actividad que claramente está prohibida, pero participar en la negociación te da esa posibilidad de que vos puedas obtener alguna ventaja para expresar una conformidad, una quita o una espera. Lo van a ir entendiendo con el paso del tiempo. Lo que sí quiero que quede claro es que los acreedores que son declarados tal en la resolución del artículo 36, que es la que culmina la verificación tempestiva, son solo esos acreedores los que van a poder participar en el concordato o en las negociaciones. Entonces, yo te decía esto, que hay dos grandes sistemas, la verificación tempestiva de crédito y el resto, llamémosle así. En la verificación tempestiva de créditos, que es donde ustedes cobran mayor relevancia, ocurre lo siguiente. Desde el punto de vista operativo, la sindicatura, cuando se hace cargo de cuando acepta la designación de síndico, denuncia un domicilio y denuncia un horario y días de atención al público o a los acreedores, a quienes son pretensos acreedores. Bien, en ese horario pueden ir los acreedores, pueden mandar con un cadete, puede ir cualquiera, con el pedido de verificación. El pedido de verificación es por escrito, se acompaña con copias, en el cual el acreedor tiene que invocar causa, título, tiene que invocar los títulos y tiene que acompañar los títulos e invocar causa, monto y privilegios de sus créditos. De estos tres elementos, todo tiene que estar puesto en el escrito, no es necesario que firme un abogado en este caso, sí que acredite quién es la persona que está solicitando la verificación de su crédito, tiene que acompañar los títulos originales, mostrárselos al síndico o al empleado que puso el síndico para la recepción de los pedidos verificatorios, son muchos, el que recibe del estudio contable el pedido de verificación, le pone un sellito a los originales. Esto es una particularidad que si la estudian bien después van a saber bien por qué, le devuelve al acreedor los originales para ver si el acreedor quiere cobrar ese mismo crédito a algún otro sujeto que está in bonis, o sea que no está concursado, y se queda con copias y forma los legajos de acreedores que ya presentó el deudor en la solicitud de concurso preventivo e incorpora el pedido de verificación en esos legajos, y si el deudor no los denunció, abre un nuevo legajo por pedido verificatorio. Acompaña toda la documentación y tiene que haber un escritito que diga cuál es la causa de la obligación, cuál es el monto de la obligación y cuál es el privilegio. De esos tres elementos, el que genera mayor complejidad y que no lo vamos a desarrollar porque falta alguna lectura por parte de ustedes, es el tema de la causa. La causa es lo que da origen a la operación jurídica, a la relación jurídica entre las partes, que se circunscribe a muy pocas causas en la realidad. Prestación de compra y venta de factura, no de factura, me traicionó el subconsciente, compra y venta de mercadería, se rieron 2 o 3 nada más de lo que dije de la compra y venta de factura. Prestación de servicios, contratos laborales, impuestos adeudados. Son 4 o 5 causas las que se encuentran en el 99% de los concursos, pero hay que explicar por qué es que ese sujeto tiene ese título que quiere que el juez lo declare acreedor. Lo tiene que explicar, tiene que invocar la causa. Y para los que empiecen a estudiar este tema en serio, la palabrita clave que hay que develar es qué significa invocar la causa, si la tiene que probar el acreedor o si la tiene que terminar de acreditar la sindicatura en función del artículo 33. Bueno, la cuestión es, volviendo a lo concreto, recibe el pedido verificatorio, ¿no es cierto? Lo incorpora dentro de los legajos, devuelve los originales y de ahí se abre un plazo para observación de los créditos. Tanto el deudor como el resto de los acreedores pueden observar, controvertir, entre comillas, la palabra controvertir no es una palabra netamente procesal, porque la controversia implica una discusión jurídica, en este caso es simplemente observar, ¿no es cierto? La ley también habla de impugnar, pero correctamente sería observar que el crédito que se ha solicitado no es pertinente por algún motivo.
porque es falso, porque no es el privilegio que indicó el acreedor, porque el monto no es el correcto, porque la tasa de interés que pide no es la correcta, o no tiene sustento, o la observación que fuera para, ya sea atacarlo al crédito, o para disminuirlo, o para que no tenga algún privilegio de los que invocó el acreedor. O sea que acá hay un control multidireccional. La sindicatura, es decir, ustedes, se convierten en esta etapa en receptor de todas estas observaciones. La sindicatura ahí tiene que dialogar con los acreedores, lo aconsejable, esto no está en la ley, tiene que ver qué pasa, cuáles son los comportamientos del deudor, por qué creen ellos que el deudor está en la situación en la que está, recabar información con los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, lo que sí le exige la ley es que reciba todos estos pedidos verificatorios, los incorpore en el legajo y luego reciba las observaciones de los créditos. Una vez que recibe todas estas observaciones, aquí comienza el trabajo de investigación. Por eso algún autor dice que la tarea de los síndicos es una tarea inquisitiva, en el cual tiene que incorporar elementos de prueba en los legajos. Y ahí pedirá información a los organismos fiscales, pedirá información al propio acreedor, de sus libros, de sus declaraciones juradas, pedirá información al deudor, e incluso puede pedir información a algún tercero, a alguna entidad bancaria, etcétera, etcétera, para saber si esa operación realmente tiene una entidad real. Acá la tarea de ustedes es llegar lo más cercano posible a la verdad económica, ¿no es cierto? Con todas las comillas y con todas las relatividades que puede tener la realización de un balance. Se supone que un balance se tiene que acercar lo más posible a la realidad económica. Ustedes saben cómo se hacen los balances. Bueno, esto es un poco lo mismo. Pero la diferencia está que ustedes tienen acá una obligación, ¿no es cierto?, de velar por los intereses de los acreedores, que normalmente el acreedor pide la verificación de su crédito y se desentiende del concurso. Y entonces la sindicatura por eso tiene un rol tan relevante en la investigación de hechos que hagan a la conformación de su opinión respecto de si es procedente o no la verificación de ese crédito, de ese y de todos los créditos. Eso se hace en la elaboración del informe individual. El informe individual tiene dos facetas. La faceta de recabar información, que para mí es la más importante, para que el juez resuelva, y luego la emisión de una opinión fundada respecto de si el crédito es procedente, si es verificable o admisible o inadmisible, que en definitiva es una mera opinión. El juez o la jueza no van a estar vinculados a esa opinión sindical, pero sí normalmente se apoyan muchísimo en la opinión de la sindicatura, sobre todo cuando es una sindicatura conocida, una sindicatura que se sabe que trabaja seriamente. Nosotros vivimos en una aldea, con lo cual somos poquitos y nos conocemos mucho, y si bien no es vinculante, decía, pero es una opinión que es bastante relevante al momento de que el juez decida sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de un crédito. Y ahí termina, digamos, la verificación tempestiva. El punto... ¿Profe? Ya te doy la pregunta. El punto, para los que estudian este tema y que lo van a tener que estudiar, los que quieran aprobar la materia, está puesto en dos lugares. En ver bien qué es el tema de la causa, quién invoca, quién la prueba, ¿no es cierto? Hay fallos, traslíneas, district que le van a servir a usted para ver. Siempre en el examen preguntamos, ¿cuál es el problema de la causa en la verificación de crédito? Ya cuando el alumno te dice, ya no entendió que ahí hay un problema. No nos importa que ustedes sean unos especialistas en develar cuál es el problema, pero sí que entiendan que hay un problema. Y la otra cuestión, ¿no es cierto?, que está vinculada con la verificación de créditos es cuál es el verdadero rol de la sindicatura en este punto. Y acá también tenemos como dos miradas. Una mirada que es más pragmática, si se quiere, que es más pasiva, en donde el síndico recibe, empieza a trabajar sobre los papeles que tiene en la mesa y elabora su informe individual. Y hay otra posición que dice, no, la sindicatura tiene que tener una actitud un poco más activa, tiene que ir un poco a indagar qué es lo que está pasando, porque la función de la sindicatura es que se conforme, por lo que dije anteriormente, que se conforme un listado de acreedores que realmente representen la mayoría de acreedores. Porque con ellos se va a hacer el concordato, con ellos se va a hacer la propuesta, se va a llegar a las conformidades que establece la ley para saber si se aprueba o no se aprueba una refinanciación o una renegociación de la deuda. En cambio, si la sindicatura no es eficiente, no hablemos ni siquiera si la sindicatura
no es honesta, digamos, que ya sería otro tema. Pero si la sindicatura no es eficiente, digamos, y no controla esta cuestión, podemos encontrarnos con que el deudor se enfrenta a conseguir las conformidades con una mayoría de acreedores que no representa la realidad de la deuda o del pasivo concursal, que es el título de la bolilla que nos estamos ocupando. ¿Cuál era la pregunta? Yo, profe, le quería hacer una pregunta del pedido de verificación. Decía que producía los efectos de la demanda judicial y no entendí esa parte cuando estaba leyendo el libro. Si me lo puede explicar, por favor. En 2 palabras. Sí. No se enrosque con eso, porque es muy técnico, es muy abogadil. Como la verificación del crédito no es una demanda judicial propiamente dicha, ¿no es cierto? No, las demandas judiciales tienen que tener todo, como les dije en clase el otro día, toda una cantidad de formalidades, ¿no es cierto? Presentadas con abogado, con ritualismo de objeto, hechos, prueba, derecho, petitorio, qué sé yo, toda una cantidad de requisitos formales y técnicos. El pedido verificatorio a tal punto no es una demanda que ni siquiera se exige la firma de un letrado. O sea, vos como gerente de una empresa podés firmar el pedido de verificación y ya está. Vos como contador que te adeudan la prestación de tu servicio por balance realizado, solicitas la verificación de tu crédito. Entonces, como no es una demanda, la ley dice, bueno, pero surte efectos de demanda. ¿En qué aspecto? En 2. En la prescripción de los créditos y en la caducidad de la instancia del derecho. Diferencia entre prescripción y caducidad, no nos metamos porque como está, nunca pedimos eso a un estudiante de ciencias económicas. Pero para dar una idea gruesa, un crédito puede ser exigido durante un determinado tiempo. Y la ley, por una cuestión de seguridad jurídica, el código dice, bueno, transcurrido X cantidad de años, usted ya no puede exigir el cumplimiento de esa obligación. Por ejemplo, para ustedes que están más empapados con las obligaciones tributarias, el plazo de prescripción para la obligación tributaria en general son 5 años. Si el fisco nacional o provincial o municipal no exige el cumplimiento de una obligación tributaria en un plazo de 5 años, todos ustedes saben que ese crédito está prescripto. O sea, no tiene acción judicial para reclamar su cobro. Y lo mismo pasa con la caducidad del derecho. O sea, si vos tenés un derecho y no lo ejercés en un determinado plazo, ese derecho caduca. Ejemplo de caducidad de un derecho sería cuando vos sos acreedor de un concurso y no pedís la verificación de tu crédito, transcurridos 2 años de pedida la verificación, de pedido la apertura del concurso preventivo por aplicación del artículo 56 de la ley de concurso. Entonces, sin entrar en detalle de la prescripción, caducidad, ni te mencioné todavía la caducidad de la instancia, vos tenés claro de que la petición del... No lo saqué a tu hijito, Araceli. Deja que por lo menos nos alegre un poquito. Volvelo a traer a tu hijito. A tu hijita. Muy bien. Bueno, si vos tenés un crédito que está transcurriendo un plazo de prescripción y se presenta un concurso preventivo y vos solicitás la verificación de tu crédito, se interrumpe ese plazo de prescripción. Quédate con esa idea, que creo que eso sí se entiende, ¿no? De todas formas, un tema jurídico, nosotros desde hace unos años estamos tratando de no ahondar demasiado en temas jurídicos, está bueno que ustedes tengan una idea general de todo. Dicho lo cual, ¿qué pasa? La verificación tempestiva esta del punto 1 termina, ustedes fíjense en el programa, con la sentencia verificatoria. La sentencia verificatoria puede decir, según el 90% de la doctrina, 3 cosas. Inadmisible el crédito, admisible o verificado el crédito. La que más me entiende y la que más me está escuchando es la hijita o hermanita de Araceli. Estoy feliz por eso. Por eso pedía que no la saque, porque ella me mira, ¿no es cierto? Hijita, profe. Hijita, ¿cómo se llama? Rufina. Rufina, futura abogada, no contadora. Nosotros promocionamos abogada, Rufina. Bueno, escúchame, Rufina, le voy a hablar solamente a Rufina, ya que nadie me está dando bolilla. La sentencia esta verificatoria puede decir que el crédito es admisible, inadmisible o verificado. Si el crédito es verificado, en principio queda firme.
no nos metamos mucho en la cosa juzgada que habla la ley, pero en principio queda firme y ya nadie se puede reclamar, salvo dolo, que no se metan en ese lío porque no le vamos a preguntar el artículo 38. Si en cambio, y acá sí queremos que sean finos, si en cambio la sentencia verificatoria del artículo 36, mi querida Rufina, termina en admisible o inadmisible, se le otorga un plazo de 20 días al que esté desconforme, ya sea al acreedor, cualquier acreedor puede pedir una revisión, o al propio deudor. Obviamente, el que no esté conforme con la resolución del juez es el que va a pedir la revisión de ese crédito por la vía del incidente de revisión del artículo 37, y lean ya, anoten ahí, artículo 280, porque es incidente de revisión, pero el trámite procesal es el 280 y siguiente, leen la leída a ese tema que les va a servir para el incidente de revisión y para la verificación tardía. Bien, entonces, tiene, digo, 20 días después de dictar la resolución, pero solamente se pueden cuestionar los créditos admisibles o inadmisibles vía incidente de revisión. Dejemos de lado el incidente de revisión por dolo, que no se da casi nunca y no les vamos a preguntar nunca a ustedes de ese incidente. Sepan que existe ahí nada más y nada más. Esta es la segunda vía verificatoria, vía incidente de revisión, en donde yo le estoy pidiendo, como su nombre lo indica, al propio juez del concurso que revise su decisión judicial. Que revise su decisión judicial, porque con el poco tiempo que le da la ley, ustedes piensen que una vez concluido el plazo para verificar, tómense el trabajo de hacer este ejercicio. Desde que asume la sindicatura 5 días, calcúlenle 15 o 20 días posteriores a la última publicación de edicto, o sea, tiene 5 días para publicar edicto. Desde ahí, 15 o 20 días posteriores más o menos se calcula para la finalización de la verificación tempestiva. Es un plazo clave ese, plazo clave. Vencido el plazo, tienen 10 días para observar. Vencido el plazo, tienen 20 días para elaborar el informe individual. Vencido el plazo, tiene 10 días el juez para dictar la resolución del artículo 36. Si hay 10 acreedores, no hay tanto problema. Si hay 100 acreedores, 1000 acreedores, ahí empieza a haber un problema porque el plazo es exactamente el mismo. Entonces, como el plazo es exiguo, la ley le permite al acreedor o al deudor pedirle al propio juez del concurso que revise el pedido verificatorio, que revise la decisión de la verificación para ver si lo declara admisible, en el caso que lo haya declarado inadmisible, o para el caso que quiera voltearlo al crédito, para hablar mal y pronto, que lo declare inadmisible cuando se fue declarado admisible. Vuelvo al programa. Entonces, ese es el punto 2, la revisión de la sentencia verificatoria. Es incidente, el trámite procesal es incidental, y ahí ustedes tienen que anotar, ahí machetear arriba del programa, artículos 280 y siguiente, ¿no es cierto? Plazo de interposición, 20 días, y nos tienen que decir cómo se garantiza siempre el derecho de defensa. La demanda incidental, contestación de demanda incidental, y como nadie cree nadie en esta vida, hay que probar, como veíamos en la clase presencial, hay que probar, ¿no es cierto? Porque el actor afirma algo, el demandado niega ese algo, entonces eso se tiene que probar, se prueba con elementos de prueba. ¿Cuáles son los elementos de prueba? Las documentales, los testigos, los peritos contables, los peritos calígrafos, las pruebas informativas donde uno tiene que mandar un oficio, se llama, pregúntenle a los jefes de trabajo práctico, para que algún organismo responda a alguna situación que a mí me interese de lo que se haya invocado dentro de ese proceso. O sea, empápense medianamente de lo que es un trámite incidental, artículos 280 y siguiente. ¿Cómo es eso de demanda, contestación de demanda, prueba, sentencia? Tienen que tener una idea. No digo que sepan lo que dice el Código de Procedimiento, pero tienen que tener una idea aproximada de eso. Listo, por ahí, mande. ¿Por qué dicen que la resolución del artículo 36 es inapelable? Había visto un comentario. Buenísimo, buenísimo, porque justamente le da la ley la posibilidad de interponer este incidente de revisión, y me permitís que diga algo, no lo dije, que vos incidentás, pedís al propio juez que revise, por eso se llama incidente de revisión, que revise su sentencia, y si no estás conforme,
después de que el juez dicta la resolución de conclusión, digamos, de la que resuelve el incidente de revisión, ahí sí tenés una apelación. Las apelaciones, para que ustedes entiendan lo que nunca han escuchado de la palabra apelación, es la posibilidad que se le da al justiciable, ¿no es cierto?, al que está dentro de un proceso judicial, a que otro juez revise lo que dijo el juez de abajo. Por eso hay también un tema de competencia en razón del grado, se llama. Tenés jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia, jueces de corte provincial, jueces de corte nacional, que son todas las instancias recursivas que vos tenés. Tampoco queremos que sean especialistas en esto, pero sí que sepan que si vos no estás de acuerdo con una resolución de un juez de primera instancia, la ley siempre o casi siempre te da la posibilidad de que vos la revises en segunda instancia. Y si no estás conforme con eso y se ha violado la Constitución Nacional, te da la posibilidad de que vos plantees tu problema ante la juez de corte provincial, y si se ha violado o si vos invocás alguna violación de un derecho constitucional nacional, te da la posibilidad a que vos interpongas un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es todo un lío, que no olvídense de eso. Pero por eso no se le da la apelación, porque te dan la posibilidad de que vos metas un incidente de revisión. Profe, Sí. en caso de los créditos que han sido declarados admisibles, ¿sigue en pie que los acreedores de ellos participen en los acuerdos? Claro. En caso de que se desestime la impugnación o las observaciones que se realizaron a ese crédito. O sea, van por incidente de revisión, ¿no es cierto? Sí, es muy difícil, ya sé a dónde vas, es muy difícil que el incidente de revisión se resuelva antes que concluya el periodo de exclusividad. Esto es lo que ya vienen leyendo en la materia, me van a entender perfectamente. Es muy difícil que el incidente de revisión se resuelva antes del periodo de exclusividad, con lo cual, y me habilita tu pregunta a lo que dije inicialmente, es tan importante la resolución esta del 36 que las categorías de acreedores con las cuales vos vas a salir a negociar como deudor se fijan por los créditos declarados admisibles y verificados. Si el tipo es declarado admisible, pero el deudor pide la inadmisibilidad de ese crédito e interpone un incidente de revisión, obviamente acá se va a presentar el problema si el incidente de revisión se resuelve antes de finalizado el periodo de exclusividad. Eso en la práctica no ocurre, pero te contesto por la duda si ocurriera, porque es académico esto. Si ocurre antes, yo entiendo, acepto que puedan haber otras opiniones, yo entiendo de que se debe modificar la grilla de acreedores que van a conformar las mayorías para hacer el acuerdo. Si vos tenés una sentencia con autoridad de cosa juzgada material que ponga fin a la discusión de si sos acreedor o no, y eso modifica la resolución del 36, yo creo que hay que modificarlo. Pero es muy complicado, no te doy una respuesta, Adita ya está mirando como diciendo que no es tan así, yo también creo que no es tan así, pero es muy complicado porque vos como deudor podés haber armado toda una estrategia en base a los acreedores que vos tenés declarados, ahí sí me está dando lo que hay Adita, en base a lo que vos tenés declarado admisible y verificado. Y que yo 2 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad te quite uno y te puede o perjudicar y tirarte abajo un concurso, o te puede también, ¿no es cierto?, permitir que vos alcanzás la mayoría porque eres un acreedor no amigo, un acreedor hostil o un acreedor renuente a darte la conformidad. Adita, no sé si vos le querés agregar algo. Sí, ¿no? Lo que podemos decir es que por algo se habla de capital computable a los fines de las mayorías. O sea, ya te está diciendo, este es el capital computable a los fines de las mayorías. Que cobrés o no cobrés después es otra cosa. Clarísimo. Para los que están leyendo se entendió. El capital computable. O sea, listo. Después si sos acreedor o no acreedor, ya veremos el incidente de revisión, si se resuelve de acá a 5 años. Yo tengo que llegar a un acuerdo con estos acreedores, porque el proceso avanza, no se para. Teóricamente no se para. A tal punto no se para, que es causal de juri, artículo 274 de la ley, que el juez no inste la prosecución del proceso. Y no inste el cumplimiento de los plazos procesales. No se cumplen, es verdad, no se cumplen en la mayoría de los casos. Y a mí, que yo estoy siempre por el deudor, me encanta que no se cumplan, porque tengo suspendido todos los créditos desde la presentación de la demanda. Pero
como acá estamos en un ámbito académico, yo digo, ojo, porque la sindicatura también tiene que movilizarlo al expediente y no ser un factor más de que se quede todo el mundo quieto y de que el expediente quede ahí dormido. La responsabilidad mayor es del juez, pero también el síndico tiene que permanentemente ir acompañándolo al juez y viendo que el expediente vaya avanzando. Pero como tiene mucha celeridad, se ha puesto el énfasis en la ley de concurso, en la celeridad, bueno, se establece esto que puede parecer injusto. La mayoría se computan con los créditos declarados a domicilio verificados. Chao. Tenés que llegar a las 2/3 partes del capital computable en mayoría de acreedores, de acuerdo a lo que surge de la resolución del 36. Es uno de los supuestos que la ley prioriza el principio de seguridad jurídica frente al de justicia, por ejemplo. Hay casos en que hay que decidir y priorizar uno en función de otorgar la seguridad jurídica, porque es muy difícil armar la estrategia para poder pagar y cómo voy a pagar y para categorizar, y cambiarlo a último momento altera realmente la seguridad. Bien, tiró dos temas que son fundamentales que lo van a tener que ustedes ir viendo, desgranando durante la lectura, que esta competencia, el principio de celeridad versus seguridad. Son principios que en algún punto se contraponen y bueno, y ahí hay, como los principios, siempre hay una cuestión de ponderación. Los que sostienen esta idea de que los principios son derechos, con Dworkin a la cabeza, hay que ponderar en qué situación se aplica más la celeridad, en qué situación se aplica más la seguridad jurídica. Es un detalle técnico. Bien, por último... Una pregunta. Sí, hermano. Sí, que lo entendí. O sea que los que son declarados admisibles y verificados y queda firme, esto se tendría que computar con las 2/3 partes del capital y el 50%, más del 50% del total de estos acreedores para la negociación, o sea, para que firme, digamos, esa negociación. Sí, en principio, Pablo, sería eso. Vos pues ya lo estás viendo en la materia, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en principio sería así como vos lo bien, y otra cuestión, ¿y los que son declarados inadmisibles en ese momento dejan de ser acreedores o la parte que le consideró admisible? Está bien. Vos estás pensando que le declararon inadmisible una parte. Claro, o una parte o el total, digamos. Si esa parte o el total queda inadmisible, deja de existir ese deudor, digamos, esa deuda. Muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Estás empezando a masticarla la materia. Mirá, esto tiene que ver con algo que ya dijimos ahí muy solapadamente, que se llama, nosotros en Derecho lo vemos mucho y lo estudiamos mucho, que es la cosa juzgada. La cosa juzgada, no te quiero marear, pero para darte una pincelada, es aquella resolución judicial que ya no puede ser revisada en instancias ulteriores. ¿No es cierto? Cuando vos decís cosa juzgada, ¿viste? El mismo criterio que uno lo aplica en la vida diaria, ¿no? Cosa juzgada. Cuando tu mujer te reclama de que vos en el año tanto, y dices, no, ya está prescripto, además, ya me enseñaron que es la prescripción, caducó el derecho, les decía, ahí nomás le mandá, aunque no entiendan mucho qué es la caducidad del derecho, pero además ya lo resolvimos, ya está cosa juzgada, ya no volvamos sobre ese tema. Eso con tu mujer no lo va a poder lograr nunca porque ellas siempre vuelven sobre los temas que nos perjudican, obviamente, que son todos, casi todos. Bueno, la cosa juzgada es eso, cuando hay una resolución judicial que ya no puede ser revisada nuevamente. Para que haya cosa juzgada, acá sí por ahí me voy un poquito más finito, para que haya cosa juzgada tiene que haber una contienda judicial. Tiene que haber, ¿te acuerdas del compañero que pobrecito le habían usurpado la casa, que todos vamos a rezar? A mí no me dan mucha bolilla porque no creo en nada, pero igual voy a rezar para que le devuelvan la casa. Bueno, si hay una contienda y él le da el derecho a los usurpadores sería, y las dos partes se defienden, hay derecho de defensa, hay controversia, hay medio de prueba, el juez puede resolver y hay cosas juzgadas, o sea, ya no se puede resolver, no puede volver a revisarse, si es que eso no fue recurrido en las instancias ulteriores, que es lo que veíamos hace un rato. Vos tenés un proceso judicial, se desarrolla en primera instancia.
se dicte una resolución poniendo fin al conflicto. Le da la razón a A, le da la razón a B, a cualquiera de los dos, no importa. Esa sentencia normalmente puede ser revisada por el propio juez, como lo que acabamos de ver, o si no por la Cámara de Apelaciones, que es una segunda instancia. Que no es un juez que sabe más, es un juez que la ve desde otro lugar, ¿no? Es un juez de segundo grado. Entonces ahí ya no hay cosa juzgada, se está discutiendo todavía si tenías razón o no tenías razón, si le usurparon o no le usurparon la casa. Si no se plantea ningún recurso hacia arriba y transcurre un plazo determinado, que en cada caso varía, pero ponele por regla general 5 días, entonces esa sentencia queda firme. Ya no se puede revisar. Cuando vos tenés una sentencia verificatoria y el crédito es declarado verificado, lee la ley de concurso, dice, hace cosas juzgadas. Ya está, no lo podés volver a reabrir al tema. Si vos incidentás y obtenés una resolución del juez de primera instancia y lo apelás y en la apelación se dicte una resolución y ya no se apela más a instancias ulteriores, esa resolución tiene sentencia de cosa juzgada. No sé si era esa la pregunta, pero más o menos, porque ya en el medio me perdí cuál había sido el origen de tu pregunta, pero te quería explicar más o menos, darte una visión de lo que es la cosa juzgada. Déjame que te diga 2 cositas más, muy rápido. Si vos no, tema 3 de la bolilla 4, si ustedes no piden, si el acreedor no pide la verificación de su crédito en tiempo oportuno, es decir, esos 15 o 20 días posteriores a la última publicación de edicto que habla el artículo 14, entonces el acreedor no es que pierda, vos me dijiste, ya no tiene más derecho, si la declararon inadmisible, ahora te contesto tu pregunta, si lo declararon inadmisible y hace cosas juzgadas, ya está, ya no puede volver a entrar. Chao, siamo fuori. ¿Te acuerdas del famoso siamo fuori de Italia 90? Bueno, siamo fuori, ahí ya está fuera de la copa. ¿No es cierto? Si tu crédito es inadmisible. Ahí sí te contesté. Bueno, volviendo entonces a la verificación tardía. Si vos no presentaste como acreedor dentro del plazo que se establece para la verificación tempestiva, la ley te da 2 años a contar desde la presentación de la apertura del concurso, 2 años para que vos puedas verificar tardíamente tu crédito. Y entonces el trámite es muy parecido, no es exactamente igual, porque viste que el programa dice trámite procesal. El trámite procesal es muy parecido a una remisión prácticamente al artículo 280. ¿Qué pedís? En el pedido verificatorio, que ya es una verdadera demanda, hay una demanda incidental también, ¿no es cierto? Vos y ahí tenés que hacer la distinción. Si el concurso está funcionando, es con incidente de verificación tardía. Si el concurso concluyó, pero estás dentro del plazo de 2 años, tenés que iniciar una acción ante juez natural y después incorporarla dentro de la propuesta que se acordó con los acreedores concursales. Es muy fina esa parte. Por ahora, lo que quiero que sepan es que si el acreedor no verificó tempestivamente, lo puede hacer tardíamente. ¿Hasta cuándo? Hasta 2 años posteriores a la presentación de la demanda concursal. ¿Cómo es el trámite? Demanda, contestación de demanda, producción de prueba abreviada, alegato y resolución del juez. Esa resolución del juez sí es apelable ante la Cámara. Punto 4, continuación del trámite del proceso. Esta es más complicada para entender para ustedes. Yo te tiro 2 o 3 coordenadas y ustedes lo leen. Y además les aviso de que el lunes vamos a hacer un pequeño control de algo. Así que van a tener que empezar a leer porque si no, no vamos a ningún lado. Yo hablando así solo y después con la garganta así, no. Ya con Adita nos vemos todos los días y ya... Bueno, continuación del trámite del proceso de conocimiento. Para que se entienda esta vía verificatoria, ustedes tienen que entender de que con la presentación del concurso hay una línea que va indicando todas estas etapas que venimos trabajando, pero en paralelo, temporalmente hablando, en paralelo hubo un proceso judicial.
Ese proceso judicial es de conocimiento, como su nombre lo indica, intenta conocer si soy o no titular de un crédito, si soy o no titular de un derecho. Yo voy por la calle, me atropella un auto, yo digo que la culpa fue del auto y que me debe 10 millones de pesos. El tipo dice que él no iba en el auto, que yo me tiré a propósito y que yo no valgo tanto, ¿no es cierto? Y se produce una contienda judicial. Y ahí él probará lo que quiera probar, yo probaré la invocación de los hechos que yo hago, y ahí el juez resolverá. Ese es un proceso judicial, que lo veíamos en clase, una acción individual, llamarle así. ¿Por qué es de conocimiento? Porque no se sabe si soy titular o no de un crédito. No es como ser el titular de un cheque, de un pagaré. Acá está mi título. O no es como una sentencia que yo tengo firme con calidad de cosa juzgada. Acá está mi título, no. Yo tengo que conocer. Yo digo que soy acreedor, pero no lo sabemos. Por eso vamos a un proceso judicial. El proceso judicial hay una controversia y ahí se definirá, se conocerá si hay un titular de un derecho, de un crédito o no. Esos procesos, que van en paralelo con el concurso, se gestionan ante juez natural. Si hay una demanda laboral, siga en sede laboral. Si hay una demanda civil, que siga en sede civil. Si hay una demanda en extraña jurisdicción, que siga en extraña jurisdicción. El acreedor, fíjense lo que dice el programa, opción a favor del acreedor. El acreedor dice, yo no pido la verificación tempestiva ni tardía del crédito, y ejerzo la opción de continuar el proceso de conocimiento por ante el juez natural. Una vez que yo obtengo sentencia por ante el juez natural, esta es una de las excepciones que veíamos en la clase pasada del fuero de atracción, una vez que yo obtengo sentencia firme, con calidad de cosa juzgada, por ante el juez natural, el acreedor tiene que venir a verificar ese crédito, ese título, para que se lo incorpore, digamos, como pasivo concursal y se le distribuya de acuerdo a las conformidades, de acuerdo a la propuesta concordataria que fuera aprobada entre el deudor y los acreedores que surgen de la resolución del 36 declarados admisibles o verificados. Entonces, para que se entienda continuación del trámite del proceso de conocimiento, es el más complicado de todos, porque se trata de que para entenderlo se presupone la existencia de un proceso de conocimiento que está tramitando en una extraña jurisdicción. Finalmente, el pronto pago. Ya algo dije, el pronto pago de oficio. Hay dos, fíjense en el programa, dice pronto pago de oficio, B, a pedido parte. El pronto pago de oficio ya lo mencionamos. El deudor declara cuál es la existencia de la deuda laboral, el síndico puesto en funciones tiene 10 días para elaborar un informe laboral y ahí determinará cuáles son los acreedores laborales, el monto, el privilegio, etcétera, etcétera, y declarará, el juez con ese solo informe de la sindicatura, declara la verificación del crédito vía pronto pago. Por eso lo incorporamos como una vía verificatoria más. Pronto pago no es lo mismo que pronto cobro. Eso lo vemos después en particular. Pero por lo pronto ya sepan de que es una vía verificatoria. Ahora, si el acreedor laboral no fue incluido en el informe laboral de la sindicatura, no estaba incluido tampoco en el informe en el inciso 8 del artículo 11, y consecuentemente el juez no declara el crédito verificado laboralmente, el acreedor laboral puede no pedir verificación tempestiva, puede no pedir verificación tardía y directamente solicitar un pronto pago. Para pedir un pronto pago, esto desde el punto de vista pragmático, tenés que tener un tremendo título, una sentencia declarada, qué sé yo, que se encuentre firme, bla, 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 para que vos puedas no meterte dentro del proceso verificatorio, porque se supone que los prontos pagos tienen un sistema de cobro anticipado, que básicamente es este. O el deudor va y paga los prontos pagos, porque tiene fondos líquidos disponibles, y si no alcanza para pagar a todos los prontos pagos que tengan resolución firme, le tienen que hacer un descuento del 3% de los ingresos brutos de la concursada, y con eso se va formando un fondo que se va distribuyendo entre los acreedores laborales. Acordate que los créditos laborales no sufren la suspensión de intereses, con lo cual el devengamiento de intereses sigue corriendo hasta tanto sea cancelado el crédito laboral. Paréntesis. Para mí estas clases son más que nada tips para que ustedes lo estudien en la materia. Vos tenés 2 institutos de los efectos de la apertura, 2 institutos
que lo iba a decir en la clase anterior y no lo dije, que los tenés que tener en claro. Toda la problemática laboral, que está, podés comenzarla ahí por este punto 5 de la unidad 4, y después tenés que tener en claro toda la ejecución de garantías reales. Esos dos institutos, léanlos con algún nivel de profundidad. Régimen de privilegio, estamos sin garganta, creo que hasta ahí llegamos a lo que son las 5 vías verificatorias. Si alguien tiene alguna pregunta se la doy ahora, pero les adelanto algo. Yo la vez pasada, el lunes, me olvidé de decirle a ustedes que no había la clase con Paganetti, porque bueno, me distrajo el tema de los candidatos, todo eso. Por eso les pido disculpas a los alumnos que fueron a la comisión del contador Paganetti, y yo había quedado comprometido con él que les iba a avisar a ustedes, me olvidé, no pude por eso, pero las clases comienzan la semana que viene. La primera clase que van a tener, práctica, y así como esta actitud pasiva que ustedes están teniendo con nosotros, quiero que se revierta completamente allá en la teoría, en la práctica, que los bombardeen a preguntas. Comienza el martes de la semana que viene y van a ver verificación de crédito. Yo voy a ver si metemos, con Adita estamos pensando en meter un pequeño control de lectura sobre el fin de la semana que viene, que va a empezar a tener como un coeficiente. Nosotros queremos que sobre el fin de la semana que viene ustedes tengan leídos todas las 4 primeras bolillas. Vamos a ver la forma, les adelanto que vamos a hacer un pequeño control de lectura que va a tener un índice, no es que va a ser determinante, no es parcial, va a ser control de lectura. Pero vayan estudiando la materia. Con nosotros hablando así como no sirve, puede ser un estímulo, pero no sirve. Entonces, la semana que viene, fin de semana largo, coman muchos huevitos de Pascua, pero además de comer muchos huevos de Pascua sin culpa, por mi culpa, ya que estamos en el tema religioso, sin culpa, estudien verificación de créditos. Ya que lo tenés a Gracia Ávila, fíjate, se le dedica una cantidad de artículos. Estudien todas estas 5 vías verificatorias. Yo les doy a los que les gusta anotar, les tiro 2 números. Pero déjame que vea el programa. No me digas que se me fue el programa. Bueno, no sé dónde está el programa. Acá está. Escuchame, te tiro un par de números de artículos. En la verificación tempestiva de créditos, lean los artículos 32 a 36. En la revisión de la sentencia verificatoria, lean el 37 sobre todo, leída muy somera del 38, y lean artículos 280 y siguiente, que es los trámites incidentales. En la verificación tardía, lean el artículo 56 y el 280. En la continuación del trámite del proceso, lean el 21. Y en el pronto pago de créditos laborales, lean el 16. Lean, fíjense de leer alguna doctrina, leer algún libro, leer alguna cuestión, y la semana que viene ustedes dedíquense a tener la mayor cantidad de conocimientos posibles sobre estas vías verificatorias. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, entonces las clases prácticas empiezan la semana que viene de todas las comisiones que tenemos el jueves. Todas las comisiones. Empiezan el martes, que creo que es la primera, y de ahí el jueves, todas las demás. No sé por qué todo el mundo elige los jueves. ¿Sí? Hemos definido que son 2, en vez del taller que le puse en el cronograma, el taller 1 que se dictaba, no sé si la semana esta que pasó, no sé cómo se conjugaría, preveímos, no sé. Bueno, no pudimos prever este feriado largo, con lo cual se nos cortó el primer taller, pero se van a dictar el primer taller de verificación, que va a ser el segundo que está en el cronograma. El tercer taller que está en el cronograma va a ser de homologación. Ahí ustedes entenderán todo el juego del concurso preventivo. Y hay un tercer taller que cada docente lo va a coordinar con ustedes, que va a ser virtual y que va a estar enfocado a las necesidades de ustedes. Ahí también ustedes sean un poquito más proactivos como síndicos futuros que van a hacer y vean cuáles son los temas que más les interesan, etcétera, etcétera. Me ocupo de mandar esos videitos para que vean, completemos la unidad 3 de estos 3 efectos importantes que eran la administración, régimen de administración, el fuero de atracción
y el régimen de intereses son los 3 videitos que había colgado el otro día. Ya vamos a ver cómo hacemos para poderlo meter en estos días. Listo, si no hay más preguntas, Adita, cerra vos. Está claro, está claro. Y acá están las preguntas, eran muy específicas, no valía la pena demorarte a vos. Vale. Así que. Bueno. Contador Armella, ¿usted cómo lo vio? ¿Vos cómo lo viste, Mariela? No tenemos audio. Habilitate el micrófono. No, bastante claro, sobre todo porque es un tema bastante específico de la sindicatura, así que a los chicos les aconsejo de que por ahí es un poco extraño como estudiante cuando no han tenido contacto, pero en la práctica le va a servir mucho. Sí, bastante claro, entendible y que va de acuerdo al programa. Sí, yo me siento medio aburrido, pero bueno, quiero ser más duro, digamos, de tener la tranquilidad de que se está dando todos los puntos del programa, por lo menos que vamos a tomar en el examen. Así que, bueno, ya estamos en hora. Les mando saludos a todos, besos y nos vemos el lunes en la clase presencial. Chao.